Así que bueno, muchas gracias. Bueno, pasamos a la próxima instancia de esta mesa, y en este caso tenemos la conferencia de una de las invitadas a esta jornada Rolando Chuaki 2021, y en este caso se trata de la profesora Carmen Martínez Adame, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es matemática y tiene un doctorado en matemáticas en el King College de London, de la universidad en el Reino Unido. Ella ha trabajado en temas tanto matemáticos como, al parecer, según lo que he visto, haciendo clases de filosofía de las ciencias también, y nos presentará una charla titulada Objetos patológicos y contraejemplos en la práctica matemática. Así que, sin más preámbulos y agradeciendo tu presencia, te doy la palabra, estimada. Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación a participar aquí. Estoy muy contenta. Voy a conectarme, de hecho lo estoy haciendo ya, con mi tablet para hacer la presentación desde ahí. Entonces, nada más un segundo, por favor. ¿Sí lo ven? Sí. Muchas gracias. Bueno, quisiera comenzar nuevamente agradeciendo la invitación a participar en estas jornadas. Me parece un tema que se tocan temas muy interesantes. Yo les voy a hablar un poco sobre la función o el papel que juegan los objetos patológicos y los contraejemplos en la práctica matemática, y me voy a centrar en un aspecto muy pequeño de la práctica matemática relacionado con el análisis en particular. ¿Sí? Pensé empezar con un poco de motivación, preguntas que he estado trabajando desde hace tiempo, ¿no? Y la primera es, ¿cómo es que un objeto se vuelve un objeto matemático? Aquí voy a usar la palabra objeto libremente, sin ningún tipo de compromiso ontológico, ¿no? Estoy pensando en algo con lo que trabajan los matemáticos, ¿no? Y la pregunta también es si estos objetos son siempre nuevos o si existían de alguna otra forma en algún otro ámbito y la matemática los recupera. Y me interesa en particular, aunque en esta charla, como les digo, me voy a concentrar en el análisis matemático, me interesa hacer la pregunta de si esto ocurre de la misma manera en todas las ramas de las matemáticas, y la relación de estas tres preguntas con el papel que juegan los objetos patológicos, ¿no? En este proceso, ¿qué papel juegan estos objetos? Entonces, estas son como las grandes preguntas que me hago y la razón por la cual he estado trabajando estos temas. En términos de los objetivos, ¿no? De esta charla en particular, me voy a concentrar en el análisis matemático y en el desarrollo de la noción de funciones continuas no diferenciables, ¿no? Ese va a ser el objeto patológico con el cual vamos a estar tratando el día de hoy y ver qué significa para el desarrollo de las matemáticas. Mi interés es mostrar que estas funciones, que surgen como contraejemplos, ¿no? Dejaron de serlo eventualmente y se convirtieron, de hecho, en la vasta mayoría, en un sentido muy preciso, lo mencionaré hacia el final de la charla, de todas las funciones, ¿no? Entonces, estas funciones que surgen como contraejemplos dejan de serlo y, de hecho, la teoría nos lleva a ver que son casi todas las funciones, ¿no? Ahora bien, desde mi punto de vista, este hecho no se podía conocer a priori, ¿no? Fue la evolución misma del concepto de función el que permitió dar estos resultados, ¿no? Esta evolución, y esta evolución a su vez dependió, de la existencia de los contraejemplos, ¿no? Entonces, no es algo que se pudiera haber visto de antemano, sino que fue necesario este proceso, ¿no? De que surjan como contraejemplos, se estudien como tales, para darnos cuenta que en realidad no eran tales, ¿sí? Entonces, espero poder mostrar esto el día de hoy.
¿sí? Otro aspecto que me interesa mucho subrayar tiene que ver con la comprensión matemática, ¿no? O sea, cómo se comprenden las matemáticas al interior de las matemáticas. No en términos de matemática educativa o de filosofía de la educación o de ciencias cognitivas, sino dentro de la práctica matemática, ¿no? Cuando en la práctica se comprende algo. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que quisiera poder hacer el día de hoy en esta charla. Retomando la primera de las preguntas que presentaba, en términos ya de lo que nos atañe el día de hoy, ¿no? Creo que no es difícil argumentar, no entraré en detalles ahorita, que de dos cosas, que desde que el análisis matemático se consolida como una rama de las matemáticas, que yo creo que fue más o menos en 1748 con la publicación de un texto fundamental en esta disciplina de Euler, que se llama la Introductio in Analysis Infinitorium, ¿no? El análisis, desde que empieza a ser una rama, ¿no? Su objetivo es el estudio de funciones y de espacios de funciones. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es esto de una función? ¿Cuándo las matemáticas empiezan a ocupar de estas cosas, de estos objetos en tanto que tales, ¿no? Si hacemos un poquito de historia, podemos ver que la primera definición publicada de la palabra función la da Johann Bernoulli en 1718. Y dice, traduzco libremente, llamamos función de una magnitud variable a una cantidad compuesta de alguna manera, de la manera que sea, de esta cantidad variable y de constantes. ¿Sí? La palabra función había sido utilizada previamente en correspondencia entre Bernoulli y Leibniz, ¿no? Pero esta es la primera vez que aparece publicada. ¿Sí? Y en el texto de Euler que mencionaba yo, publicado en 1748, la definición se modifica de manera muy ligera, ¿no? Dice, una función de una cantidad variable es una expresión analítica, esto va a ser importante, o sea, la función va a ser la expresión analítica compuesta de cualquier manera que sea, de cantidades variables, de números y de cantidades constantes. Entonces, este es nuestro punto de partida. Cuando se empieza a trabajar con funciones, las definiciones que se dan son estas. Ahora bien, esta idea de que la función es la expresión analítica, ¿no? O sea, es esa cosa que está ahí, esa es la función. El hecho de que eso haya aparecido en la definición, el hecho de que así se haya trabajado con las funciones, creo yo que es en gran medida responsable de que a posteriori, o que posteriormente, mejor dicho, las funciones fueran por sí solas, por el simple hecho de ser funciones, tanto continuas como diferenciables, aunque estos dos conceptos empiezan a cobrar importancia después, ¿no? Pero ya estaba como que intrínsecamente metido estas nociones desde el hecho de que una función se define como una expresión analítica. ¿Sí? Y de hecho, para Euler, cuando clasifica las funciones, lo hace en términos de la expresión analítica que se utiliza, ¿no? Si en la expresión analítica únicamente aparecen operaciones algebraicas, la suma, la resta, la extracción de raíces, entonces llama a esas funciones algebraicas. Y si aparecen operaciones trascendentes, como elevar a una potencia, alguna función trigonométrica, entonces las funciones son llamadas trascendentes. Entonces, es con base en lo que aparece en la expresión analítica que se hace una clasificación de funciones. Ahora bien, nosotros vamos tras la idea de continuidad, ¿no? Una posible clasificación de funciones en términos de continuidad o no continuidad. ¿Sí? Para Euler, y no nada más para Euler, sino a lo largo del siglo XVIII, la continuidad no era una propiedad de las funciones, como lo es ahora, sino que era una propiedad de las curvas. ¿Sí? Y el término discontinuo en realidad se empieza a usar bastante
bastante después. No aplicado a funciones todavía, sino ya hasta casi el siglo XIX. Incluso, una cosa que vale la pena mencionar es que, por ejemplo, Euler, en un texto sobre cálculo diferencial, que escribe en 1755, parece dar una definición un poco más general del concepto de función. Las define como cantidades que dependen de otras, cantidades que cambian cuando otras cambian, ¿no? Esas serían las funciones. Pero incluso cuando está dando una definición tan general de función, a la hora de trabajar, o sea, ya en la práctica, se remite a lo anterior. Las funciones vuelven a ser estas expresiones analíticas y dejan de ser esto que en abstracto se definió como una dependencia entre dos cantidades, ¿no? Entonces, eso es importante. Existe esta noción general, pero a la hora de estar trabajando, a la hora de la práctica, es la expresión analítica la que gana, ¿no? O sea, con la que se trabaja. Y eso es importante porque hay una cierta brecha, digamos, entre la definición conceptual de lo que puede ser una función y la definición en la práctica con lo que se está trabajando. Y esto ocurre en varios momentos, en diferentes ramas de las matemáticas, ¿no? O sea, no es inusual que en algún momento haya esta como brecha entre una definición general que en realidad no se aplica como tal. Ahora bien, si avanzamos un poquito más, ¿no? Sí es importante mencionar que dentro de la práctica y a la hora de trabajar con todas las funciones, como lo hace Euler o lo hacía Bernoulli o lo hace cualquier matemático, ¿no? Todos los ejemplos estudiados son de hecho continuos en el sentido moderno. Entonces, no es tan difícil ver por qué las funciones se cree que son continuas o incluso diferenciables, nada más por el hecho de ser funciones, ¿no? Y eso es porque no hay ejemplos en donde eso no ocurra, ¿sí? Entonces, hablando de sinónimos, justamente estos términos de continuidad y diferenciabilidad que acaban siendo muy distintos después del siglo XIX, pues en ese momento, en la práctica, casi son sinónimos porque no hay diferencia entre ellos. ¿A qué me refiero? No hay ejemplos de una función que satisfaga a uno y no el otro, o viceversa, ¿no? Puede que en alguna función, en algunos puntos aislados, haya algún problema con la diferenciabilidad, pero en realidad cualquier función continua es diferenciable y en realidad cualquier función es una función continua. Entonces, como que estos conceptos están todos amalgamados y yo creo que cuando en la práctica matemática se hace la diferencia entre estos conceptos, es cuando podemos decir que se comprende realmente lo que estaba en juego con el concepto de función, ¿sí? Ahora, he estado hablando un poco sobre la historia del concepto de función y estos términos, pero digamos, me interesa regresar a los contraejemplos, ¿no? A las patologías que surgen, ¿sí? Ahora, el término función patológica es un término que a la fecha es ampliamente utilizado en clases de matemáticas por los matemáticos, ¿no? Y en particular, con él se refieren a funciones que son continuas y no diferenciables, ¿no? Sin embargo, creo que el concepto puede ser bastante más amplio, ¿no? Y se puede utilizar para describir funciones que tienen un comportamiento atípicamente malo o contraintuitivo, digamos, ¿no? Donde aquí en estos términos, y por eso los pongo en cursivas, pues hay algo de fondo que habría que explicar, ¿no? O sea, si digo que algo es contraintuitivo, pues estoy hablando de que tendría yo que una intuición a priori, o si digo que algo es atípicamente malo, pues quiere decir que había algo como bueno que yo hubiera podido esperar. Pero justamente porque creo que el concepto de función patológica se puede extender a estos conceptos, ¿no? El estudio de estas funciones tiene fuertes vínculos con la comprensión matemática, ¿no? Nos permite ver qué es lo que
yo o que la práctica, cualquier matemático, hubiera esperado, o sea, lo que hubiera sido mi intuición, y lo que es contraintuitivo, o sea, lo que en realidad ocurre. ¿Sí? Por eso creo yo que es una buena fuente para tratar de entender qué significa esto de comprensión matemática al interior de la práctica matemática. Repito. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde viene esta idea de función patológica, de funciones que se portan mal? ¿No? La primera función patológica, en el sentido estricto que mencioné en la lámina anterior, es decir, en el sentido de una función que es continua y no diferenciable, fue presentada por Weierstrass, un matemático alemán que vivió durante el siglo XIX, ahí puse sus fechas. Entonces, en una presentación ante la Academia de Ciencias de Berlín, en 1872, él presenta la función que aparece aquí en pantalla, ¿no? Es una serie trigonométrica, ¿no? Y con ciertas condiciones, ¿no? El número A tiene que estar entre 0 y 1, B tiene que ser un entero impar, y el producto de A por B tiene que cumplir una desigualdad, ¿no? Esto lo presenta verbalmente Weierstrass en Berlín, y es Paul Dubois-Reymond quien 3 años después lo publica, ¿no? Y ahí aparece el título de cuando se publica. Y nuevamente, en términos de la historia, esta es la primera función que se publica, y aunque vamos a ver, hubo funciones que cumplían estas características previamente, ¿no? El hecho de que esta sea la primera función publicada hace que que se conozca la fecha como la primera función de este estilo, ¿no? Cuando históricamente eso de hecho no es cierto. Pero bueno, hay un ejemplo ya de una función, ¿no? Tenemos aquí su expresión analítica, y es una función creada explícitamente para mostrar que puede ser continua y sin embargo no va a tener derivada. ¿Sí? Y de hecho no tiene derivada en ningún punto. ¿Sí? Entonces nos vamos al extremo. No solo la continuidad y la diferenciabilidad ya no son lo mismo, sino que en este tipo de funciones muestran que son radicalmente distintos los conceptos. Ahora bien, ¿no? Como decía yo, no fue la primera en darse a conocer. La primera de la cual yo tengo conocimiento, es una función publicada, escrita, presentada, inventada por el matemático checo, diríamos hoy, bohemio, ¿no? Nace en Praga, Bernard Bolzano, ¿sí? Él escribe un texto sobre teoría de funciones alrededor de 1830, y ahí presenta una función de este estilo, ¿sí? Este manuscrito, teoría de funciones, eventualmente se perdió, ¿no? Y fue hasta aproximadamente un siglo después, por ahí de 1920, que Martin Jacek lo encuentra, y lo encuentra accidentalmente en la biblioteca de Viena, ¿no? Cuando se da cuenta de lo que es, entonces se publica, ¿sí? Pero pues digamos, la historia aquí sí se cuenta por quién sabía qué en qué momento, ¿no? Esta función llega tarde a la historia y no forma parte como de los primeros ejemplos. Pero sí es importante, ¿no? En términos de si estamos rastreando de dónde surgen estas cosas y nos interesa cómo surgen estos contraejemplos al interior de la matemática, ¿no? Pues ya en 1830 Bolzano tenía una idea muy, muy clara de cosas que al resto de la comunidad matemática le tomaron 40, 50 años demostrar, ¿sí? Entonces, déjenme pasar a la siguiente. Tengo aquí el teorema de Bolzano. Lo cito de este texto que tengo aquí, que es un texto en donde están publicadas la obra matemática de Bolzano. Está publicado por Oxford y editado por Steve Ross, ¿no? Y entonces, para tenerlo en un idioma un poco más accesible,
lo tomo aquí, ¿no? Pero es la traducción al inglés del manuscrito de Bolzano, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice Bolzano en el parágrafo 111? Nos dice que es posible que una función que está definida en un intervalo entre A y B, ¿sí?, sea tal que, sin importar lo que pase en el intervalo, en cualquier subintervalo no sea monótona. Es decir, que en cualquier intervalo la función crece y decrece. Eso evidentemente va a crear un problema para la diferenciabilidad, ¿no? Si me permiten aquí hacer un pequeño dibujito, lo que estamos diciendo es que si la función está definida en un intervalo, pues en cualquier subintervalo, por más pequeño que sea, la función crece y decrece, ¿sí? Y entonces, pues va a pasar lo que estoy señalando aquí, ¿no? Tendrá picos, sube y baja tanto como yo quiera en intervalos muy, muy pequeños. Y poco después, Bolzano, como corolario, presenta a la función que presenta aquí en el parágrafo 111, ¿no? Ya en el parágrafo 135, dice que este es un ejemplo de una función que es continua y no tiene derivada, ¿sí? Entonces, esto es 1830, esto es, digamos, algo considerable, es bastante previo al trabajo hecho por Weierstrass, ¿no? Bolzano ya tiene todo un tratado sobre la teoría de funciones y es una pregunta obviamente sin respuesta, pero muy interesante en términos de la discusión, ¿no? Si uno se trata de imaginar qué hubiera pasado si esto sí se publica en 1830 o por lo menos se da a conocer, ¿no? Y no se pierde entre las obras de Bolzano sin darse a conocer en la comunidad matemática. Ahora bien, sobre esta función que Bolzano presenta en estos parágrafos, ¿sí? Bolzano lo hace con una construcción geométrica, ¿no? A diferencia de como lo hizo Weierstrass, y esto va a tener importancia un poco más adelante en unos comentarios hacia el final de la charla, ¿no? Si recuerdan, Weierstrass lo hizo con una serie, ¿no? O sea, presenta una serie y luego analíticamente demuestra que esa función no tiene derivada, ¿no? Y Bolzano tiene un argumento que es geométrico y muy fácil de entender, ¿no? Presenta una sucesión de funciones, cada una de las cuales es continua, y toma el límite y ve que el límite es la función que está buscando, ¿no? La función que va a ser continua, pero no va a ser derivable. Entonces, hasta vale la pena detenerse, ¿no? Entonces, la primera función que él toma es esa recta, ¿sí? Después parte a la recta en dos y la siguiente función que toma es una función que sube y baja y sube y baja. Y repite el proceso, ¿no? En la tercera iteración, cada una de estas rectas azules la parte y entonces la función sube y baja y sube y baja, y lo mismo aquí, baja y sube, baja y sube. Y entonces está haciendo justamente ¿qué? Crear una función que en ningún intervalo va a ser o solamente creciente o solamente decreciente. Entonces es un argumento, es puramente geométrico, muy sencillo de entender, y después ya Bolzano demuestra con todo rigor y toda formalidad que en efecto el límite nos da una función que no es derivable. ¿Sí? Ahora bien, Bolzano tiene ya muy, muy claro qué es lo que está pasando con las funciones, ¿no? Eso me queda a mí claro. Su texto, todo el manuscrito de teoría de funciones es una obra maestra, amigos. Tiene un entendimiento ya muy, muy profundo sobre lo que está pasando con las funciones y los espacios de funciones continuas. Ahora, como decía, esto es 1830, y creo que en términos del contexto matemático de la época, el trabajo de Bolzano es verdaderamente remarcable.
Y Bolzano se da cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Él mismo dice, y aquí cito a Bolzano, pero ya es una traducción mía, ¿no? Después de la demostración de la presentación de su función y de la demostración de que es una función, digamos, patológica en nuestro sentido, ¿no? Bolzano dice que él sabe que esto contradice hasta cierto punto lo que Lagrange y muchos otros afirman, a veces de manera explícita, a veces solo como suposición tácita. Es decir, que toda función tiene, con la excepción de algunos valores aislados de su variable, una derivada. Entonces, Bolzano sabe que esto está, digamos, en oposición con lo que se cree en general por los matemáticos contemporáneos. ¿Sí? Y luego continúa Bolzano y dice, y aquí sí dejé la cita en inglés para que la puedan leer tal cual como aparece en la obra editada por Russ. Sin embargo, la podemos traducir aquí libremente, ¿no? Dice, pero como creo que un concepto más amplio debe estar asociado con la palabra función, ¿no? Será necesario permitir que las funciones no solo no tengan derivada, sino que hasta puedan romper la ley de continuidad. ¿Sí? Entonces, Bolzano está diciendo que es necesario que las funciones permitan eso, ¿no? Que el concepto de función como se tenía entendido previamente no es lo suficientemente amplio. ¿Sí? Sin embargo, esto sigue siendo pues controversial, diría yo, o disputado, ¿no? Por los grandes matemáticos de la época, ¿no? En el mismo año 1830, ¿no? Galois, otro gran matemático francés, en este caso, publica esta nota, que de hecho Bolzano cita. ¿Sí? Aquí hay un error en las actas de la revista de Gergon, es Galois. Bueno, y la nota es muy, muy breve, no la voy a leer con detenimiento, no tiene sentido, ¿no? Se llama sobre algunos puntos del análisis y lo que nos dice es, presenta, ¿no? Lo que quiere es demostrar un teorema de análisis, toma una función, ¿sí? Y lo que me interesa está en la siguiente página, ¿no? Para él, F mayúscula es una función, ¿no? Y F minúscula también, son funciones cualesquiera dadas, ¿no? Eso es lo importante, que es cualquier función dada. Y lo que concluye es que este límite siempre existe, es decir, ¿no? En palabras de Galois mismo, que es necesario, ¿no? Que una función de una variable, le llama X, sea tal que su función derivada existe. ¿Sí? Demuestra a priori la existencia de funciones derivadas. Bolzano analiza esto y no es que Galois, o sea, no es que haya un error en la demostración de Galois, aunque el resultado se pueda tomar como algo falso, sino que Bolzano se da cuenta muy bien de que el problema está en lo que Galois está entendiendo que es una función. ¿Sí? Entonces, no es que estemos hablando de un resultado erróneo, un resultado falso, es simple y sencillamente que cuando Galois dice tomemos una función cualquiera, en realidad lo que él está entendiendo por función es algo bastante más limitado, una clase bastante más pequeña que las que está considerando Bolzano. ¿Sí? Entonces, digamos, esto es parte de lo que nos interesa, ¿no? O sea, dos matemáticos contemporáneos al 100% tienen visiones muy distintas de lo que es una función en la práctica, porque si a cualquiera de los dos se les hubiera preguntado qué es una función, la definición que hubieran dado hubiera sido bastante similar, ¿no? Es a la hora de usar esa definición que surgen estas diferencias. Ahora, regresando al tema, ¿no? Después de esta como paréntesis histórico, regresando al tema que nos ocupa, para finales del siglo XIX y principios del XX,
¿no? No nada más había el ejemplo dado por Weierstrass, sino que empezaron a surgir muchos ejemplos de funciones patológicas, ¿no? Y con estos, pues la situación necesariamente tuvo que cambiar, ¿no? Se da un cambio drástico porque ya no, o sea, no se pueden ignorar y no se pueden nada más tachar de, bueno, es un ejemplo ahí, que quién sabe qué está pasando, sino hay muchos, muchos ejemplos, merecen una atención particular. Sin embargo, digamos, dentro de la práctica matemática, dentro del trabajo hecho por los matemáticos, este cambio se da, de eso no hay duda, pero no se da sin algo de resistencia, ¿no? Y quisiera mencionar dos ejemplos de esta resistencia al interior de la comunidad matemática, ¿sí? La primera la podemos consultar en un texto que escribe Lebesgue, ¿no? Matemático francés de la vuelta del siglo. El trabajo está escrito en 1900, publicado en 1922, pero es un texto en el que Lebesgue habla de todo su trabajo y en particular en, en esta sección está hablando de lo que ocurre en 1899. Entonces, no lo voy a leer todo, nada más unos, lo que resulta interesante para nosotros, y dice lo siguiente, ¿no? En 1899 le envía una nota al señor Picard, perdón, sobre superficies no regladas. Hermite, ¿no? Un matemático muy renombrado de la época, dice Lebesgue, en un primer momento se quiso oponer a que esta nota se publicara en las Comptes-Rendus de la Academia. ¿Sí? Y cita lo que Hermite le escribe en algún momento por estas fechas a otro matemático, a Stiglitz, ¿no? Y dice, yo me alejo, me volteo, me alejo con pánico y horror de esta plaga lamentable de funciones que no tienen derivada. ¿Sí? Entonces, el cambio al interior de la comunidad matemática se da, pero la opinión de un matemático de los más renombrados, de los principales de la época, es que estas funciones sin derivada son una plaga y que es verdaderamente lamentable lo que está diciendo, ¿no? Y como comentario a esta cita, ¿no? Lebesgue comenta que como este horror que manifestaba Hermite era resentido por casi todos, ¿no? Que lo que le empezó a ocurrir a Lebesgue es que del momento en que él trataba de participar en una conversación matemática, ¿no? Siempre había algún analista que le decía, esto no te interesa, estamos hablando de funciones que tienen derivada. Entonces, ahí, ¿no? Muestra que hay cierta resistencia a que estas funciones realmente formen parte del análisis. Y esta misma opinión, ¿no? Está publicado bastante tardíamente, digamos 20 años después de los hechos, ¿no? Pero junto con esta opinión va muy de la mano lo que Poincaré publica en Ciencia y Método en 1908, ¿no? Es un párrafo muy, muy conocido, en el cual Poincaré nos dice pues, que la lógica a veces engendra monstruos, ¿no? Dice, desde hace medio siglo, hemos visto surgir una multitud de funciones raras o bizarras que parecen esforzarse a parecerse lo menos posible a las funciones honestas que servían para algo. Ya no hay continuidad, o bien hay continuidad, pero no hay derivadas. Y entonces se está quejando Poincaré de estas funciones, ¿no? Y termina el párrafo diciendo, antes, cuando uno inventaba una función nueva, era para algo práctico. Hoy simplemente se inventan, expresamente, más que simplemente, para poner en evidencia los razonamientos o los errores de nuestros padres. O sea, las funciones se inventan justo para crear problemas. Y concluye Poincaré, y de esto no saldrá nada.
¿sí? Él está argumentando que esto que se está haciendo, esta idea de crear funciones explícitamente problemáticas para que se tengan que analizar y ver ese problema a qué nos lleva, que eso, además de que no tiene nada que ver con las funciones honestas de antes, como él lo llamaba, que tenían objetivos prácticos, que de esto no saldrá nada nunca, ¿no? Nada positivo, se entiende. Ahora, ¿no? Entonces, si bien se da este cambio, como digo, hay resistencia por parte de la comunidad matemática a aceptar el cambio. Ahora, ¿qué podemos decir, no? Parece ser, si leemos con lo que está diciendo Poincaré, que en parte esta resistencia proviene de una aparente falta de la necesidad de estas funciones. No se les está viendo un uso práctico más allá de crear estos problemas. Aunque 100 años después, ¿no? Podemos decir, creo yo, con toda certeza, que Poincaré se equivocó en su última afirmación, que de hecho mucho salió de este análisis de estas teorías, ¿no? Que algo, digamos, a mi juicio, algo verdaderamente importante surgió a partir de esta multitud de funciones, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues la comprensión de lo que realmente es una función, ¿no? No como un objeto particular, sino como un objeto que pertenece a una clase, ¿no? A la clase de funciones continuas, ¿no? Y fue justamente el surgimiento de este tipo de funciones que permite dar esta nueva clasificación que no se había dado, digamos, desde Euler, ¿no? En términos de la expresión analítica y qué términos aparecen en ella como para clasificar a las funciones, esto permite una comprensión profunda y por tanto una nueva clasificación. Ahora, ¿a qué me refiero con esto, no? He estado hablando de funciones patológicas y en realidad no las he definido, ¿no? Alguna vez, cuando primero empecé a trabajar estos temas, me encontré con la definición 1, y aunque puede sonar un poco irónica, incluso hasta medio simplista, o incluso si fuera un chiste, ¿no? Creo que hay mucho de cierto allá adentro, ¿no? ¿Cuándo puedo detectar una función patológica? ¿Cuándo algo es una función patológica? Pues voy a decir que una función es patológica si ha causado desestabilización, perdón, a más de un matemático en algún momento de la historia. Si justamente le pasó lo que Hermite le pasó, ¿no? Que las recibe y dice, no, esto es un error, yo no quiero trabajar con esto, ¿no? Entonces, tiene que ver con lo que decíamos al principio, ¿no? Esta idea de lo que yo espero que una función haga, ¿no? La intuición, y que estas son contraintuitivas, ¿no? Por eso como que se rompe este equilibrio que había en la materia, ¿no? Y la definición 2 justamente recupera esto, ¿no? Podemos decir que una función es patológica si sus propiedades son inusualmente malas o contraintuitivas, ¿no? Donde aquí siempre nos podemos meter en aprietos a la hora de tratar de decir, bueno, ¿y esto qué significa en la realidad, ¿no? Nos metemos en aprietos y los tratamos de definir, como estoy presentando estas definiciones, porque al interior de la práctica matemática no hay ningún problema, ¿no? La gente es perfectamente consciente de lo que esperaba, ¿no? Aunque no pueda decir por qué lo esperaba, ¿no? Yo espero que las funciones se comporten de esta manera, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque todas las anteriores se habían comportado así. ¿Sí? Ahora, en términos de lo que decía yo, que las funciones patológicas normalmente únicamente se refieren a las funciones que son continuas y no diferenciables, pues ya para principios del siglo XX habían surgido, digamos, muchas otras patologías. Curvas que llenan un espacio, ¿no? Como la curva de Peano, ¿no? Es una curva que es, de hecho, un cuadrado. Funciones que son continuas, pero que no satisfacen la propiedad del valor intermedio, es decir, que aunque son continuas, no se cumple, perdón, funciones no continuas que sí, lo dije al revés, funciones no continuas que sí satisfacen la propiedad del valor intermedio, es decir, que entre cualesquiera dos puntos, el punto en medio siempre es un valor de la función, sin embargo no es continua, o funciones que no son absolutamente continuas, como la función de Cantor y muchas otras.
¿sí? Entonces parece que hay todo un surgimiento de este tipo de funciones que se portan patológicamente, que se portan de alguna manera contra la intuición, ¿sí? Y justamente hay pues como un auge de tratar de crear este tipo de funciones por todos los métodos posibles, ¿no? Ya tenemos muchas funciones y entonces quiero ver por qué métodos puedo crearlos, ¿sí? Un método muy famoso es el de Koch sobre, ¿no? Es el copo de nieve, que hoy es un ejemplo, ¿no? Normalmente nos referimos a él como un fractal, ¿sí? Pero justamente Koch dice algo muy interesante, ¿no? Él escribe un texto en 1904 y aquí nos damos cuenta de esto que ya habíamos mencionado antes, es decir, que la historia como fue recibida juega un papel importante, aunque después nos demos cuenta que pues, había existido el texto de Bolzano, ¿no? Porque lo que Koch nos dice es que, repito, 1904, ¿no? Dice, hasta que Weierstrass construyó una función continua no diferenciable, ¿sí? Se creía ampliamente en la comunidad científica que todas las funciones, que todas las curvas continuas tenían una tangente bien determinada. Y aunque el ejemplo dado por Weierstrass corrigió este error, ¿no? El ejemplo, dice Koch, no me parece satisfactorio desde un punto de vista geométrico, puesto que la función está dada por una expresión analítica que esconde la naturaleza geométrica del asunto, ¿no? Entonces, si Koch hubiera conocido lo que hizo Bolzano, pues no hubiera tenido esta queja, ¿no? Porque justamente Bolzano está construyendo todo a partir de un argumento que es geométrico. Se ve por qué la función no va a tener tangentes, cosa que en el caso de la función de Weierstrass hay que hacer la demostración analítica, ¿no? Entonces, esta es una opinión. ¿Y qué es? Bueno, tenemos ya, ¿no? Literalmente, como dice Poincaré, una multitud, ¿no? Hay una cantidad enorme de este tipo de funciones. Entonces, ¿qué hacer con ellas? ¿No? Dini, matemático italiano, es el primero en dar un paso ya hacia una teoría general, pero de estas funciones que habían surgido como contraejemplos, como casos muy aislados en donde no se cumplía lo que se creía que pasaba, ¿no? Y en 1877 y 78, Dini enuncia un teorema de existencia general, ¿sí? Nuevamente tengo la cita directa de Dini y puedo traducir libremente. Lo que nos dice es lo siguiente, ¿no? El siguiente teorema da nuevas e infinitas clases de funciones, que aunque finitas y continuas y dotadas de una expresión analítica, que puede ser muy simple, nunca admiten una derivada definida y finita. Entre estas funciones se incluye como caso particular el estudiado por Warren, ¿no? O sea, por el ejemplo de Weierstrass. Entonces, ¿qué nos está dando Dini aquí? Nos está dando ya una infinidad de clases, ¿no? O sea, no nada más es una función o otra aquí u otra aislada, sino que él ya crea una infinidad de clases de funciones de este estilo. Y junto con esto, Darboux, matemático francés contemporáneo de Dini, ¿no? Hace dos cosas, ¿no? Nos presenta un método para generar estas clases de las que hablaba Dini y luego da el siguiente paso que resulta natural. Es decir, se ha estado trabajando con estas funciones que son no diferenciables y si ya son tantas y tengo toda esta teoría, pues Darboux lo que se pregunta es si no puede suavizar, ¿no? Cambiar el concepto de derivada para que sea más general, ¿no? Si tenemos ya todas estas funciones que son continuas y no derivables, el siguiente paso natural para Darboux es, pues, si ya se generalizó el concepto de función para incluir a estas, tratar de generalizar el concepto de derivada, cosa que hace, ¿no? A la fecha se trabaja con derivadas de Darboux, pero no me meto en eso, ¿no? Es simple y sencillamente estoy marcando lo que sucede en la práctica cuando se recibe esta gran cantidad de funciones. Ahora, teniendo ya todo esto, y para concluir,
¿Qué es lo que podemos concluir de esta clase de funciones que ya se tiene muy bien identificada para cuando termine el siglo XIX y comienza el XX? ¿Sí? Y es este paso de que lo que mencionaba, ya no tenemos contraejemplos, sino como que ahora ya hay, este concepto es general. Y entonces, si nos preguntamos, bueno, ¿qué tan general es en realidad? Hay que tratar de ver qué vamos a entender por general, ¿no? Entonces, la manera en la que podemos hacer esto, pues varía en diferentes contextos en matemáticas, ¿no? O sea, ¿qué significa que un conjunto sea pequeño, entre comillas, en un espacio, ¿no? Si estoy hablando de conjuntos, pues el tamaño no es difícil vincularlo a la cardinalidad del conjunto, ¿no? Si estoy hablando en términos de teoría de la medida, un conjunto pequeño lo podría identificar con conjuntos de medida cero. En espacios métricos completos, un conjunto pequeño, ¿no?, podría ser aquel que es denso en ninguna parte. Es decir, que aunque es cerrado, el interior es vacío, ¿no? O sea, dentro no hay nada. O finalmente, en términos de categoría de ver, un conjunto es pequeño, pues incluso se llaman magros, ¿no?, como si fueran flaquitos, o de la primera categoría, si es una unión numerable de estos conjuntos que había mencionado en el punto anterior, si son densos en ninguna parte, ¿no? O sea, si es una unión numerable de conjuntos, más bien cuya cerradura es tal que el interior es vacío, ¿sí? Y es este último concepto el que nos permite pues llevar esta historia a su fin, ¿no? En 1929, Hugo Steinhaus plantea varios problemas, pero me interesa este en particular, y se pregunta por la categoría, o sea, ¿qué tan grande es el conjunto de funciones continuas no diferenciables en el espacio de funciones continuas, ¿no? O sea, si yo tomo todas las funciones continuas y ahí me pregunto por el tamaño del conjunto de funciones continuas no diferenciables, ¿no? ¿Qué tan grande es con respecto al otro conjunto? Y un par de años después, tanto Banach como Mazurkiewicz dan respuesta al problema. La dan casi al mismo tiempo, de hecho se publica en la misma revista, pero trabajan de manera independiente. Perdón. Y cito aquí uno de estos textos, el de Mazurkiewicz, y lo que nos dice es lo siguiente, ¿no? Si C es el espacio de funciones continuas, N es el conjunto de funciones continuas que no tienen derivada, entonces el de funciones que no tienen continuas que no tienen derivada, es de la segunda categoría. Es decir, es un conjunto grande. Si, ¿no?, quedamos que los conjuntos chicos eran de la primera, o sea, este es grande. Si trato de decir esto en palabras un poco más accesibles, podríamos, por ejemplo, pensar en términos probabilísticos. Si yo tomo el espacio de todas las funciones continuas definidas en un intervalo, ¿no?, y elijo una función al azar, con probabilidad 1 voy a escoger una de esas funciones que llamaba yo patológicas, ¿sí? Es decir, mis funciones patológicas en realidad pues no lo son, sino por patológicas yo estaba entendiendo las que se portaban raro, las que se portaban mal, las que eran diferentes, ¿no? En realidad son casi todas las funciones que viven allá dentro del espacio de las funciones continuas. Las que resultan ser las menos, las que resultan ser las que son especiales, son las funciones que son continuas y derivables. Y en este sentido, y ya para terminar, termino con una cita de Medvedev, de su libro que se llama Escenas de la historia de funciones reales, ¿no? Y dice, la clase de funciones continuas que no son diferenciables en ningún punto resultó ser mucho más rica que la clase de funciones diferenciables. Y más bien resultaron ser estas funciones las que son patológicas. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada, por esta excelente presentación.
Se escuchan los aplausos virtualmente. Bueno, se abre el espacio para preguntas. Quienes quieran preguntar pueden levantar la mano en las reacciones de Zoom, o escribir en el chat o en los medios donde se está transmitiendo esta conferencia. Así que les invito. Tiene la mano levantada Federico Hernán Holick. Hola Carmen, gracias por la charla, muy interesante. Te quería preguntar si con el surgimiento de la teoría de categorías vos ves una nueva transformación del concepto de función en las matemáticas y, digamos, el concepto de una función como una flecha, ¿no? No como una colección de pares ordenados o como una fórmula, sino como algo que no presta más atención a la estructura, ¿no? De los están estudiando. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si en la teoría homotópica de tipos, que es constructiva, ¿no? Donde se retoma esta noción de función como te doy una fórmula de la función, no hay un revival de esta vuelta a tirar esas funciones patológicas y volver a una especie de función un poco más ingenua o tranquila, ¿no? O computable en una computadora. Bueno, quería saber si tenías alguna opinión al respecto. A ver, sobre la primera pregunta, ¿no? En términos de la de teoría de categorías, creo que sí, ¿no? O sea, sí hay, digamos, una evolución posterior a quitarle casi todo el como contenido de teoría de conjuntos, de lo que está pasando ahí, y trabajar con funciones como si fueran flechas, ¿sí? O sea, claramente esto, ¿no? O sea, yo me detengo aquí con esta idea de como funciones patológicas, pero eso no quiere decir que el concepto de función haya dejado de evolucionar en diferentes direcciones, ¿no? No. Incluso, ¿no? Sí es interesante pensar que, ¿no? Hoy vemos claramente que las funciones se pueden pensar como una dependencia y que no tengo que necesariamente pasar por una expresión analítica. Creo que eso es algo que la comunidad en la práctica tiene muy claro, pero nuevamente a la hora de dar ejemplos, casi siempre damos de estos poquitos ejemplos que se supone que son de los que menos hay, ¿no? Entonces, es una situación, digamos, no sabemos el final de la historia, las funciones patológicas, en el sentido que dije, son la enorme mayoría. Sin embargo, se sigue trabajando, digo, aunque se trabaja con todas, se sigue trabajando a la hora de dar ejemplos, casi siempre con funciones bien portadas, ¿no? En términos de la segunda pregunta, no me siento suficientemente, informada del tema como para darte una respuesta más allá de lo que yo pudiera sentir. Creo que sí, creo que sí hay un cierto retorno a trabajar con funciones así de manera que las puedo construir, pero conozco poco la teoría como para darte una respuesta verdaderamente informada al respecto, ¿no? Creo que es un punto importante, es algo con lo que he estado trabajando ahora, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el concepto de función después de esto? ¿No? O sea, en diferentes aspectos, ¿no? Y justamente tratando de separar, digamos, porque aquí me concentro en el análisis y como tal, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo hablo, si me concentro en teoría de categorías o cómo surge, ¿no? Entonces, he estado trabajando, digamos, desde muchos aspectos. Mi punto de entrada fue vía Grothendieck, pero sí es un tema que me interesa, ¿no? O sea, ¿qué pasó después? Muchas gracias por la respuesta. Sandra Bisokol, oh, perdón si no puedo pronunciar bien el apellido, pero Bisokolskis tiene la palabra. Si lo pronuncié mal, te pido disculpas. Tiene que estar silenciada, estimada. Ahí deberías tener permiso para...
Ahí está, muchas gracias, Sí. muy amable. Carmen, muy interesante tu exposición, muchas gracias por la exposición. Simplemente quería hacer un pequeño comentario respecto de el valor interesante que planteas cuando ofreces la función de Weierstrass, porque la función de Weierstrass en sí misma, en la historia de la matemática, es un caso prototípico de una función que tiene una justificación deductiva y concluyente de su existencia, eso es lo que da Weierstrass, y sin embargo en esa época no se creía en la existencia de esa función, incluso Gauss, por ejemplo, un caso muy notable, no aceptaba fácilmente que esa función existiera hasta que no viera un gráfico de la misma, algo que lo representara de alguna manera. Y en ese sentido lo que Koch ofrece es una descripción gráfica de la misma y que nos permite entonces decir, ahora vemos de qué estaba hablando Weierstrass, ¿no? Entonces estoy pensando que vos hablabas al principio de la cuestión de la comprensión de las ideas matemáticas, y me parece que ese aporte diagramático que ofrece Koch le aporta algo muy interesante a la matemática, y entonces se ve muy interesante el juego entre lo analítico y lo geométrico, que forma parte de la comprensión de las ideas matemáticas, ¿no? Claro, muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo, pero también creo que no podemos olvidar que es justo al inicio del siglo XIX cuando los analistas, Cauchy, Lagrange y demás, partiendo de Lagrange, están completamente determinados en quitar toda relación geométrica que el análisis tenía, ¿no? Eliminar todo tipo de figuras, ¿no? Lagrange lo dice explícitamente, ¿no? Cuando escribe la mecánica analítica, ¿no? Aquí no van a encontrar figuras y el lector estará muy contento de ver que esto ya devino parte del análisis matemático. Entonces, como que es esta tendencia que existe, ¿no? De separar, ¿no? A principios del siglo XIX en diferentes ramas las matemáticas, cosa que no era muy usual, ¿no? Empezar a crear verdaderamente ramas al interior, y una de esas tendencias es separar a la geometría, ¿no? Creo que se tarda, ¿no? Bastante, digamos, Bolzano no está de acuerdo, Bolzano, bueno, no dice no estar de acuerdo, sí tiene toda una estructura de lo que debe ir primero y qué es más importante en las matemáticas, pero bueno, su función está construida geométricamente con argumentos geométricos. Y sí, lo que Koch está diciendo creo que es como que la manera de cerrar el círculo, ¿no? De no seamos tan tajantes, ¿no? No tenemos por qué eliminar toda comprensión geométrica si lo que estoy haciendo es algo analítico, ¿no? O sea, las disciplinas es una como invitación a pues, que las disciplinas se lleven bien entre sí, que es una tendencia, digamos, muy de finales del siglo XX, ¿no? Que utilizar diferentes ramas para resolver diferentes problemas después de que estuvieron muy separadas durante algunas décadas. Pero sí, 100% de acuerdo. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. El profesor Andrés Bovenrit tiene la mano levantada. Muchas gracias por la exposición, muchas gracias por el esfuerzo de hacerla entendible para los que no somos matemáticos, así que ya aprendimos mucho. Bolzano no nos deja de sorprender. Bolzano, mucha gente dice que es fundamental en entender todo lo que vino en la filosofía después y que nadie lo sigue mucho, y aquí me parece, y me llama la atención porque ese texto quedó perdido, porque probablemente se daba cuenta de que era algo muy importante, no sé por qué no publicó en un lugar más destacado, no sé si pudieras aclarar un poco eso, pero te quiero llevar a un tema de filosofía clásico, de filosofía de las matemáticas, que es la dicotomía entre descubrimiento y construcción. Y la pregunta es, ¿qué podemos aprender de esta situación, digamos? Porque uno de alguna manera podría decir que, bueno, se dedicaron después a buscar estas funciones raras, patológicas,
hicieron un esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo, y resulta que estadísticamente terminan siendo la absoluta mayoría. Entonces, de alguna manera, no sé si es un paraíso o es un infierno, encontraron un infierno de estas funciones y resulta que el infierno está ahí y está ahí estadísticamente, y uno podría decir, las comenzaron a construir, pero la construcción se fue de largo y quedó un infierno donde pasan todas estas cosas y que probablemente, no sé, no sé si le produce pesadilla a los matemáticos o no, pero un poco en esta idea de descubrir versus construir, porque construyeron y parece que se le fue de mano a la construcción. No sé si qué reacción te produce esto en esa visión, ese problema clásico de filosofía de las matemáticas. Sí, gracias por la pregunta, es muy interesante. Sobre el primer comentario de Bolzano ciertamente pues, estaba bastante aislado de la comunidad, el hecho de vivir en Praga y demás, digamos, sí estaba aislado de los grandes centros matemáticos, por ponerlo de alguna manera, de la época. Sin embargo, pues sí publicaba textos y demás. Este manuscrito nunca lo publicó, o sea, se quedó guardado en su casa, ¿no? Está completamente terminado, es impresionante, y pues cuando muere se pierde, ¿no? Literalmente se guarda todo, ¿no? La gente sabe que es Bolzano y todo se guarda, pero no es sino que hasta alguien que se pone a buscar de repente se da cuenta de lo valioso que está ahí, ¿no? Pero él Desconozco, nunca trató de publicarlo, por ejemplo. ¿no? Desconozco la razón, es lo que iba a decir justamente, ¿no? A mí me parece que es, digamos, porque además es una obra que está terminada, ¿no? Y es curioso, no lo mencioné ahorita, pero un matemático francés de 1860 más o menos, Sellerie, tiene otro ejemplo de una función patológica, y también se encuentra el artículo listo para publicarse después de que él muere, y de hecho hay una nota manuscrita que dice esto se debe publicar, es importante y creo que nuevo, y se encuentra y se publica hasta después de su muerte, después de Weierstrass. Entonces como que además de todas estas funciones tuvieron un poco de mala suerte en llegar a salir a la luz. En términos de descubrimiento e invención, creo que este es un magnífico ejemplo de, digamos, de lo importante que es esta discusión, ¿no? El punto de vista de Poincaré es central, ¿no? Se están inventando estas funciones literalmente para venir a causar problemas, ¿no? Más allá de que no estoy de acuerdo con que se hayan inventado para causar problemas, sí estoy de acuerdo con que se están inventando. Y estas funciones creo que sí juegan un papel muy importante en este cambio que ocurre, porque no solo se están inventando funciones que vengan a mostrar esta cosa en particular, pero a lo largo del siglo XIX se empiezan a inventar funciones con un objetivo particular, ¿no? O sea, cuando yo decía al principio que los matemáticos en el siglo XVIII, de todos los ejemplos que tenían, todas resultaban ser continuas y diferenciables, eso es cierto, pero hacia, digamos, el segundo tercio del siglo XIX, se empiezan a inventar funciones para mostrar tal cosa o que tal cosa no se cumple. O sea, como que los matemáticos dejan de decir, aquí están todas las funciones que existen y con estas trabajo, sino que se dan a la tarea de decir, bueno, yo puedo crear una función, crear una relación para mostrar que algo sí pasa o que algo no pasa, ¿no? Y entonces esta idea pues rompe con la anterior de que, ¿no? Yo tengo ya todas estas funciones que se habían descubierto y con las que estaba trabajando, y se vuelve una cosa de inventar. Y ciertamente gran parte de ellas son funciones que van a, ¿no? Que están inventadas para, como contraejemplos, para ver que algo no se cumple, ¿no? Sin embargo, si nos regresamos hasta Euler y la definición de una función como una relación, ¿no? Algo cambia cuando otra cosa cambia, pues en realidad todas estas funciones que se inventan, pues estaban ya incluidas en esta definición, ¿no? Es simple y sencillamente a la hora que los matemáticos echan a andar esto, que pasa esto de que
se nos pasó la mano, o sea, no, ya estaban ahí, no nos habíamos dado cuenta de esto, ¿no? En términos de si es un paraíso o un infierno, creo que es como todo, ¿no? Y difícilmente, bueno, yo no me he encontrado un ejemplo donde ni siquiera Gödel, un resultado tajante, sea un problema de los matemáticos deciden, hasta aquí ya no se puede seguir más, ¿no? Al ir tratando de resolver problemas, se crean otros problemas que a su vez se resuelven de alguna manera y como que es una fuente inagotable de problemas. ¿No? Muchas Ese gracias. sería mi punto de vista. Muchas gracias por la respuesta. Tiene la mano levantada el profesor Wilfredo Quesada. Bueno, muchas gracias, Carmen, por tu exposición. Creo que, como decía Andrea, hemos aprendido muchísimo. Pero quería llevar, digamos, una pregunta que lo llevara un poco a cosas que también tú has trabajado y tienen que ver con teoría de la medida, ¿no? O sea, porque en realidad, y bueno, justamente por la cita que hacías de Lebesgue, o sea, yo o sea, tengo una inquietud de si en realidad estas funciones patológicas, en realidad, también se reflejan en la estructura que uno encuentra en la teoría de medida, porque uno sabe que los conjuntos no medibles son mucho más que los medibles. O sea, los medibles son una subclase, un subconjunto que tiene que cumplir con condiciones, como, bueno, que están dadas por la álgebra sigma álgebra, y entonces se da lo mismo, ¿no? O sea, que los medibles son muy pocos y los no medibles son muchísimos, digamos. Y entonces parece ser lo mismo, y que y sea cual sea el tipo de medida de Lebesgue, bueno, porque tenemos definiciones de medida. Entonces, si no veo un paralelo con eso, digamos, porque, claro, en el caso de los conjuntos no medibles, aparentemente, digamos, eso está conectado con el axioma de elección. Y no sé si ve esa conexión, o sea, si me parece a mí que podríamos, o sea, que uno podría hacer una analogía también, ¿no? Me gustaría saber qué piensas de eso. Sí, claro, porque además creo que en términos, no nada más de la teoría, sino de el desarrollo y cómo surge esto, la analogía es bastante clara, ¿no? Si tomamos a Lebesgue como ejemplo, aunque digamos no es el primero en desarrollar una teoría de la medida, pero digamos la teoría de la medida surge para tratar de resolver algunos problemas y una vez que está planteado, ¿no? Surge esta idea de conjuntos no medibles y como algo que no era lo que se esperaba que hubiera pasado, ¿no? De hecho, Lebesgue, cuando primero plantea el problema de la medida, o sea, cuando primero introduce su medida en 1902, él dice que, digamos, su objetivo es que todos los conjuntos acotados en R, en la línea, sean medibles. ¿Sí? Y lo que pasa, y es muy curioso aquí, porque en términos del problema en teoría de la medida y el problema de la medida, Lebesgue está como del lado en el que Hermite estaba en términos de las funciones, porque Lebesgue no toma muy bien el artículo que publica Vitali en 1905, en el cual muestra que hay un conjunto no medible, ¿no? Y la reacción inmediata de Lebesgue es, estás usando el axioma de elección, eso, quítamelo de aquí, ¿no? Es la misma reacción que había tenido Hermite, ¿no? Como funciones sin derivada, quítame eso, es la misma. Por eso quería Entonces, decir la pregunta, claro. es muy curioso, ¿no? Más que ahora Lebesgue está, digamos, de la parte como conservadora, la que no quiere aceptar el axioma de elección, ¿no? De hecho, todos los intercambios de cartas entre Lebesgue, Borel, Ver sobre el axioma de elección, pues dicen mucho en este sentido, ¿no? Pero ahí parece ser que ellos están del otro lado, no del lado que sí había aceptado estas nuevas funciones. Gracias. Gracias. Miguel Álvarez tiene la mano levantada. Va. Oye, te silencié sin querer. Ahí. Todos los hosts me dieron permiso para hablar a la vez. Y hubo ahí un... gracias por la presentación también, muy,
Muy interesante. Te quería hacer dos preguntas más bien pequeñas, casi de detalle. Yo estaba acostumbrado a, o sea, he visto otras historias de la evolución del concepto de función, en general la evolución de los conceptos matemáticos y filosóficos es algo que me llama particularmente la atención. Y tal vez porque estabas refiriéndote específicamente al análisis, eché de menos algún comentario sobre la definición que da Frege en Begriffsschrift, o sea, la forma en la que define función, sobre todo porque en algún otro texto que ahora lo estaba buscando, o sea, he visto comentarios un poco más elogiosos o por así decirlo, que le dan que se concentran en la forma, en las diferencias, como en el plus que tiene, en la ventaja que tiene la forma en la que Frege entiende función, en oposición a como la venían entendiendo sus antecesores. Entonces te quería preguntar un poco si esta ausencia un poco que yo sentí era porque Frege no está hablando específicamente de las funciones que estás hablando tú, en el sentido de las funciones del análisis, o hay algo más profundo pasando detrás. Y lo otro que te quería preguntar era sobre este concepto que usaste de patológico, porque me hizo eco de un pasaje de Lácatos, donde él habla de las construcciones patológicas cuando se refiere a estos casos que son justamente estas excepciones problemáticas a una generalización que resulta útil y que queremos, y que, bueno, los vamos pateando, los vamos como barriendo debajo de la alfombra y decimos, bueno, ya después lo vemos, después lo vemos, después lo vemos. Un poco en cómo se desarrollan los proyectos de investigación, ¿no es cierto? En su manera de dar cuenta de la ciencia. Y quería ver si era eso lo que tenías a la vista cuando usabas la expresión, esta expresión de patología. Eso. Ok. A ver, trataré de contestar las dos preguntas. La primera, en términos del término función, creo que, digamos, sí, me estoy limitando al análisis funcional, al análisis matemático, pero esa no es mi razón para no mencionar a Frege. ¿Sí? Lo que trato de hacer es, digamos, hacer un seguimiento histórico de cómo va evolucionando el concepto de función que se tiene, ¿no? Y ese es el concepto que nos lleva a donde terminó mi charla, digamos, el día de hoy, ¿sí? El concepto de función de Frege, no, digamos, no quiero sonar, puede que suene feo lo que voy a decir, pero no quiero que suene así. El concepto de función de Frege en realidad no juega un papel importante en la práctica matemática. ¿Sí? O sea, no estoy minimizando el trabajo de Frege, no estoy diciendo, pero no es un trabajo que los matemáticos recojan y que lo adopten como propio y con eso sigan trabajando. ¿Me explico? Entonces, por eso, en esto que es, digamos, que está inmerso todo en un proyecto de filosofía de la práctica matemática, este aspecto en particular de Frege no tiene incidencia. Es algo que se puede discutir, ciertamente, ¿no? O sea, ya no en términos de la evolución del teorema, del concepto de función y cómo surgen estas funciones patológicas que acaban siendo la mayoría, ¿no? Sí nos podemos hacer la pregunta desde fuera, filosófica, de, bueno, y si yo adopto este concepto de función, ¿qué pasa? ¿No? Ese es un trabajo que no he hecho, ¿no? Me he limitado a trabajar dentro de la práctica matemática. Entonces, en ese sentido, por eso no, digamos, no me lo menciono, no, ni siquiera es que esté, dejado de lado, ¿no? O sea, no forma parte de ninguna de las discusiones, como incluso gente como Peano sí lo hace, ¿no? Pero Frege aquí está bastante más alejado de esta discusión, ¿no? Y mi uso de la palabra patológico, conozco bien el texto de Lácatos, pero no viene tanto de ahí, viene justamente del uso que se le da actualmente en clases de matemáticas, ¿sí? O sea, a la fecha, un profesor, por lo menos aquí
en México, no, pero también cuando estaba yo en el doctorado, un profesor de cálculo en una licenciatura en matemáticas va a hablar de este tipo de funciones y es muy probable o es muy... Los alumnos saben que ese tipo de funciones se llaman patológicas. Entonces, estoy recuperando eso, ¿no? Aunque ciertamente tiene otras ramificaciones, ¿no? Incluso, por ejemplo, alguna vez que di una charla parecida a esta, digamos, no igual, pero sobre estos mismos temas de objetos patológicos, me preguntaban, había algunos historiadores y filósofos de la biología en el público, que si yo estaba hablando de funciones patológicas, si eso querría decir que me puedo referir a las otras como funciones saludables o funciones sanas, ¿no? Y es algo que no he regresado a trabajar con seriedad, pero es algo que es un comentario que me pareció muy, muy interesante. Pero, no, digamos, en términos de dónde saco este término, pues lo saco del uso contemporáneo de la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, ya vamos cerrando. Me dicen por interno que hay un comentario en YouTube, que eso sería ya la pregunta final. No sé si aquí Sí. lo van a leer. Es un comentario de Maribel que dice: Carmen, el uso de estas funciones son ejemplo de algo que sucede con las matemáticas a diferencia de otras ciencias, que tiene o desarrolla sus métodos de analizarse a sí mismo. Y gracias por la exposición. Gracias. Métodos de analizarse a sí mismo. No sé si las matemáticas de veras hacen eso, o si es esta parte que estamos haciendo a la hora de hacer filosofía de las matemáticas, ¿no? No, no hay momentos en donde claramente hay temas y definiciones y conceptos que requieren revisitarse por parte de la comunidad matemática. El uso del axioma de elección es uno de ellos, pero no, creo que en general, lo que mueve a las matemáticas hacia adelante, más que este análisis, sí es el plantearse problemas, ¿no? O sea, hay un problema y se ataca en el entendido de que si siempre hay una manera de seguir adelante, ¿no? Si la respuesta es negativa, se reformula; si la respuesta es positiva, sigo adelante, ¿no? Y lo mismo pasa con estos, ¿no? Por ejemplo, para regresar al ejemplo sobre el cual me preguntaba, ¿no? Los conjuntos no medibles. ¿Hubiera sido mejor que no existieran? Quizá, pero bueno, existen, entonces seguimos adelante, ¿no? Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando escriba yo un teorema, pues tengo que tener cuidado de decir, ¿no? Quiero trabajar con un conjunto medible, o si no me importa, entonces no tengo cuidado en eso, ¿no? Pero no creo que haya esta reflexión constante de que la matemática se analice a sí misma. Creo que más bien somos nosotros, los filósofos, historiadores, que llevamos a cabo ese análisis. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la conferencia, muy interesante. Y bueno, con esto cerramos esta sesión, esta mesa. Muchas gracias a todos y todas por asistir. Quedan invitados a participar de las próximas exposiciones que están viendo ahí en pantalla. Y con eso cerramos. Ahora almorzar y bueno, nos veremos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ti. Y recordar la mesa sobre filosofía de las matemáticas que hay hoy a las 6. ¿A qué hora es? 6. A las 6 creo, el cierre. A las 6:15. 6:15, eso. Que va a estar el profesor Rolando Rebolledo, Wilfredo Quesada y Agustín Rayo. Gracias. Así es. Bueno. Yo me despido.